Bueno, gracias, presidenta. Un saludo a los funcionarios y las funcionarias del Gobierno Nacional. Primero, recordar cómo surgió esto. Estamos discutiendo esto contrarreloj porque después de lo que ocurrió con las manifestaciones eh, fuera de forma de la policía de la provincia de Buenos Aires, nos enteramos por una conferencia del presidente de que esto iba a ocurrir. Voy a hacer algunas preguntas en base a la presentación de la funcionaria que tienen que ver con lo formal, con qué es lo que se transfiere y después con los cálculos. Voy primero a lo formal. Una de las cosas que destacó la funcionaria es que este convenio no fue enviado al Congreso, el convenio entre la Nación y la ciudad. Nunca fue enviado al Congreso Nacional. Sí fue enviado a la legislatura de la ciudad, donde se aprobó, pero no al Congreso Nacional. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer es, cuando a Tierra del Fuego se le da un aumento de la coparticipación primaria, ¿sí? Igual que en el caso de la ciudad, cuando pasa a ser provincia en el año 90 y casi se le duplica la copa, eso fue un convenio bilateral entre Tierra del Fuego y la Nación, y creo que hubo un decreto. Si yo no recuerdo mal, nunca hubo ley. La primera pregunta es, ¿en ese caso hubo ley? Porque si no, no entiendo por qué hacemos un tratamiento distinto en el caso de la ciudad de Buenos Aires que de Tierra del Fuego. En segundo lugar, ha habido transferencia de competencias. En el año 92, además de que en su momento Vialidad, Fonavi, antes se pasaron a las provincias en pactos fiscales a principios de los 90, el año 92 se transfirieron la educación y la salud a las provincias. Y si bien el mecanismo de base de cálculo no era expresamente el de la copa, porque lo que se hizo fue reacomodar la copa primaria, las transferencias para cumplir las funciones de educación y salud a las provincias sí son automáticas, son extra presupuestarias. No es como en este caso, en donde para cumplir con la función de seguridad que requiere la ciudad autónoma de Buenos Aires para los porteños y para todos aquellos argentinos que transitan o trabajan en la ciudad de Buenos Aires, en este caso en el proyecto de ley no hay ningún automatismo, es presupuestario. Es distinto de lo que se hizo con otras transferencias de servicios o de competencias a las provincias. Y eso que esas transferencias fueron anteriores a la Constitución Nacional, que dice claramente que no puede haber transferencia de competencias sin recursos. Entonces ahí hay dos casos claros en donde este proyecto de ley va a contramano en las formas de lo que se hizo con Tierra del Fuego y con las transferencias de educación y salud a las provincias. Recordemos además una cosa adicional, ya que hablamos de Tierra del Fuego, que cuando Tierra del Fuego se transforma en provincia, de territorio nacional a provincia, se le duplica el porcentaje que reciben. Mientras que a la ciudad de Buenos Aires, que recibía 1,8 antes de la Constitución del 94, desde el año 2002, ¿sí?, está recibiendo 1,4. Es decir, que cuando se transforma en una provincia más, de acuerdo a la Constitución Nacional, baja lo que recibe en el caso de la ciudad. Creo que esto es importante destacarlo, ¿sí? Es una diferencia importante. Seguro, ¿qué se transfiere? Esta es una pregunta que también es importante, ¿no? Dejo las dos primeras, que eran la transferencia, si esto es distinto de lo que se hace con Tierra del Fuego y si es distinto de lo que se hizo con las provincias cuando se le transfirió la salud y la educación. Segundo, ¿qué se transfiere? La verdad es que la funcionaria dijo que había estructuras internas necesarias y propias para nación, para cumplir la función de seguridad. Pero no funciona así la transferencia. La transferencia no es cuánto la nación se tiene que quedar con. La transferencia es de la responsabilidad, de la competencia de la seguridad. Y a partir de ahí vemos cuánto cuesta. Porque supongamos que la nación no hubiera transferido una sola persona, un solo agente de la Policía Federal Argentina. Entonces, ¿que nos tienen que transferir cero a la ciudad para cumplir la función de seguridad? No, es ridículo. Es cuánto cuesta cumplir con la función de seguridad y eso es lo que se tiene que transferir. Esa es la discusión, ¿sí? Insisto, es llamativo que se le reste a la transferencia las estructuras internas necesarias y propias para la función de seguridad de la nación. No tiene nada que ver acá, lo que es brindar la seguridad desde la ciudad de Buenos Aires, que incluye parte de lo transferido, pero también incluye a la metropolitana. ¿Sí? Hay que hacer el cálculo completo, porque además cuando la ciudad de Buenos Aires creó la policía metropolitana, o ahora la policía de la ciudad, el gobierno nacional retiró Policía Federal y Gendarmería de algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, que también hacen a poder cumplimentar como corresponde.
la función de seguridad en la nación. Tercero, la comparación con el año 2016. Lo que hay que mirar es cuánto costaban las cosas en el año base, no en el año del traspaso, que es un año complejo para analizar. Para que nos demos una idea, la nación gastó 10.500 millones de pesos en el año 2015, último año del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, solamente en seguridad metropolitana y bomberos, que claramente las dos cosas 100% se tienen que transferir a la ciudad. Entonces, como mínimo partimos de 10.500 millones de pesos. ¿Sí? De la misma manera que es extraño solo calcular el gasto salarial. ¿Cómo el gasto salarial? ¿El resto del gasto de funcionamiento de la policía no se incorpora? En general se estima que es 80-20 eso, que es lo que ustedes reconocen en el proyecto de ley de cómo se actualiza, no 97-3. En tercer lugar, el argumento de que, por ejemplo, se transfirieron los rangos, los escalafones más altos, hay que restarle el costo de capacitación que hizo la nación. No, otra vez. Lo que hay que mirar es cuáles son los escalafones que necesita la ciudad para brindar la seguridad y ver cuánto cuestan, no cuánto gastó la nación. De hecho, transfirieron escalafones mucho más bajos, con lo cual la ciudad tuvo que ir a buscar cómo cubrir los escalafones más altos, que cuestan más plata, no menos plata. En tercer lugar, con esto de que el motivo es niveles de desarrollo equivalente en todas las jurisdicciones. Para alcanzar niveles de desarrollo está, por un lado, el stock de lo que se crea en un lugar, que es el sector privado, y después lo que puede hacer el Estado es ver cómo compensa eso, cómo tenemos un sistema federal que puede brindar la misma cantidad y calidad de bienes y servicios públicos a cualquier argentino independientemente de dónde nació. Bueno, cuando uno mira eso, Neuquén gasta el doble por habitante que la ciudad de Buenos Aires. Santa Cruz gasta más que la ciudad de Buenos Aires por habitante. Chubut gasta más que la ciudad de Buenos Aires por habitante. Castamarca gasta más que la ciudad de Buenos Aires por habitante. Formosa gasta más que la ciudad de Buenos Aires por habitante. Entonces, también, dado que el régimen que nos rige hoy, la 23.548, era transitoria por 2 años, nunca la modificamos, nunca nos tomamos el trabajo como clase política de hacerlo, a pesar de que la Constitución nos daba 2 años del 94 para modificarla. Si queremos ver exactamente cómo logramos un desarrollo equivalente, tenemos que ser más riguroso con los números. Eso vale también para lo que dijo la funcionaria de la fundamentación pública de los actos de gobierno. Ya tuvimos un decreto y un proyecto de ley, no vi un solo número. Los senadores que tenemos que tratar este tema no vemos ni una sola fundamentación de dónde salen los números. Entonces, si se acusa al pasado de eso, a pesar de que fueron rendidos en el CFI, ¿sí? Si se acusa de eso, nos gustaría poder discutir en base a números. El cálculo original, de dónde salen, por qué, y sobre todo esos números tienen que estar de acuerdo a la función de seguridad que tiene que cumplimentar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto a las diferencias entre jurisdicciones, sí, todos nosotros, y acá hay senadores de la provincia de Buenos Aires, sabemos que la provincia de Buenos Aires está discriminada fuertemente, ¿sí? En el reparto de recursos. Originalmente en la ley de coparticipación, pero sobre todo a partir del congelamiento del fondo del conurbano. Cuando salimos de la convertibilidad y vino un proceso inflacionario. Recordemos que 650 millones de dólares en esa época eran 52.000 millones de pesos hoy. Y hasta que el gobierno anterior no eliminó eso, no hubo un reconocimiento y una mayor participación de la provincia en el total de reparto de recursos, cosa que usted conoce porque fue ministra del gobernador Scioli. Volviendo al tema original del automatismo con el cual tienen que ser hechas las transferencias, recordemos que desde el 2007, que hubo un convenio, hasta el 2015, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no transfirió un solo peso relacionado con las competencias de justicia que se habían pasado a la ciudad, ni un solo peso. Es por eso que la senadora Tagliaferri hacía mención a la forma en la cual se va a transferir. Porque si no, alguien puede decidir discrecionalmente que no pasa un solo peso más para la seguridad de la ciudad, tal como lo hicieron con la justicia. Nota de color, los policías de la ciudad de Buenos Aires usan un sistema sanitario porque tienen una obra social, tienen una prepaga, y el churruca es un prestador de la prepaga, se le paga, ¿sí?, al sistema público para eso. Entonces, la verdad que muchas veces discutimos federalismo,
Pero no pareciera que se esté discutiendo eso, porque federalismo es como la nación no se apropia ni es discrecional con las jurisdicciones. Y la ciudad de Buenos Aires es una de las 24 jurisdicciones de la Argentina. Entonces, tiene que tener por constitución el mismo estatus y el mismo tratamiento que las demás, y eso no está pasando ni en el proyecto ni con otras cosas que vienen ocurriendo en la ciudad. Entonces, si queremos discutir, realmente necesitamos mejores números, necesitamos un tratamiento igualitario y necesitamos saber que no va a ocurrir como ahora, que nos vamos desayunando paulatinamente o abruptamente, mejor dicho, pero una sumatoria de cosas, con discrecionalidades del gobierno nacional con aquellos distritos con los cuales no tiene afinidad política. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la licenciada Batakis.